endometriosis severa es dolor, dolor crónico, dolor que no cesa, dolor que hace no tomarte en serio un hueso dislocado o un hueso partido. Mi caso concreto ahora mismo es que necesito una cirugía con intervención multidisciplinar y que yo no puedo ir al baño. Yo necesito laxarme para ir al baño tanto oralmente como analmente. Yo no puedo hacer planes. Yo estar hoy en esta entrevista supone que luego tengo que tomarme en serio esto para no tener una obstrucción y no acabar en un quirófano de urgencia. Yo tuve una periodontitis hace ya unos años, por poco me costó la vida, iba a dejar a mi hijo huérfano. No he podido volver a ser madre, no he podido ni planteármelo. Te cambia bastante la vida, por eso es tan importante la detección precoz, porque sabemos que el 90% de las endometriosis graves son por el retraso en el diagnóstico. Sabemos que al ser una enfermedad progresiva, el detectarla lo antes posible es crucial para la paciente. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica de la mujer que se produce sobre todo en la edad fértil de la misma y que afecta aproximadamente a 200 millones de mujeres en todo el mundo. Es decir, en España tenemos alrededor de 2,9, 3 millones de afectadas. Existen varias teorías para explicar la endometriosis, ninguna cierta ahora mismo, nadie puede decir esta es la única teoría, pero parece ser que la más interesante o la que pensamos que puede tener más que ver es la salida, el flujo de las células endometriales que están dentro del miometrio hacia fuera de la cavidad abdominal a través de las trompas. Esto es una cosa que ocurre mucho en mujeres que no tienen endometriosis. Es decir, que salga ese tejido a través de las trompas. ¿Y qué ocurre en estas mujeres? Ocurre que posiblemente tengan un defecto inmunológico. Y eso hace que hay dos tipos de células, que son los macrófagos y los natural killer, que no entienden lo que están viendo y en lugar de barrer esas células que están ahí, lo que hacen es que las adoptan. Crean factores de crecimiento, factores vasculares, hacen un nido, entre comillas, hacen un nido y adoptan esas células de forma que crean los islotes de endometriosis en el peritoneo o en otras localizaciones. Los síntomas principales de la endometriosis son el dolor y la infertilidad. Es decir, que cuando tú tienes una paciente que le duele su menstruación o que tiene dolor todo el tiempo, lo primero que hay que pensar con una mujer en edad fértil es que tenga una endometriosis o que posiblemente tenga una endometriosis y hay que descartarla. Os voy a dar un mensaje muy simple y es no normalizar nunca, bajo ningún concepto, y no solo por endometriosis, el dolor de las mujeres. Las mujeres mismas, nosotras, normalizamos nuestro dolor. No, señoras, porque ellos no normalizan ninguno. Y muy bien que hacen, no es una crítica. En este sentido, entonces, no normalizar el dolor. La menstruación no debe doler, puede molestar, puede ser un engorro, muchas cosas, pero no incapacita. Yo lo sé, que aunque no tenga ya ovario y tal, que eso puede volver y puede haber poco. La verdad que es difícil de llevar esta enfermedad, es una enfermedad muy incomprendida. No solo por el dolor, sino por todas las oportunidades que te quita, porque también en este caso pues está la infertilidad, el hecho de tener que haber renunciado a tener hijos de forma biológica, y eso también pues afecta muchísimo psicológicamente, porque no es solo el sentirte incomprendida por la sociedad, que no normaliza el hecho de que un dolor que no es de regla, sino que porque a nosotras no solo nos duele, o en mi caso me dolía, ¿no?, cuando tenía la regla, es un dolor que es todos los días, son sangrados todos los días, es algo continuo, es algo muy incapacitante y que parece como algo banal, ¿no? Porque si tú dices que te duele, por ejemplo, los riñones porque hayas tenido un cólico nefrítico, es algo como que todo el mundo dice, uy, pues vaya, eso duele mucho, ¿no? Pero si tú dices que cuando te viene la regla no puedes salir de tu casa y que te dan dolores muchísimo más parecidos o incluso peores, porque las que hemos sufrido de cólicos nefríticos o algo así, sabemos perfectamente que eso es mucho más liviano que un dolor fuerte de endometriosis, pues duele mucho los comentarios hirientes que puedes llegar a recibir de parte de la gente que no te comprende.
ADAEC es, sobre todo, más que una asociación, es una familia. Somos mujeres voluntarias que ante la necesidad de que las mujeres no estén solas ante este drama, porque es un drama, salimos y nos unimos y trabajamos por ellas, con unas líneas muy bien diferenciadas. Por supuesto, la lucha por los protocolos sanitarios, donde no los hay que ponerlos. No se pueden tener solo 3 unidades oficiales, las hay no oficiales, para toda España, con un 20% de las afectadas, más de 2 millones en endometriosis severa. No, esto es nuestra lucha institucional. Luego tenemos ese acompañamiento de la paciente, el cogerle un teléfono a cualquier hora, en cualquier momento, contestarle un correo, decir, no estás sola, vamos a andar el camino con ellas, vamos a luchar con ellas y por ellas. Y luego la parte de visibilidad social, que es fundamental, porque sabemos que si la sociedad tomara conciencia de este problema, igual que lo toma en otros aspectos, podría ser más fácil el camino, que nos está haciendo bastante difícil. La paciente que llega a las unidades de endometriosis habitualmente comenta lo mismo, todas comentan lo mismo, se sienten incomprendidas durante todo ese trayecto, esos 7 o 10 años que han estado yendo de ginecólogo en ginecólogo, de médico general en médico general. Esto es importante porque cuando llegan a una unidad como la nuestra, donde le damos sentido a lo que les está pasando, eso les produce una sensación de calma, sensación de comprensión y de que todo lo que está pasando no está inventado, sino que realmente tiene una explicación. Desgraciadamente, no todos los ginecólogos ni todos los médicos pueden tener la formación integral en una patología tan específica como esta. Pues vamos a ver ahora, Raquel, qué alegría, porque como yo no pude venir a la jornada. Desde la universidad se pueden hacer un montón de cosas y de hecho ya se está trabajando en ello. Desde el año pasado pues se están haciendo las jornadas multidisciplinares en endometriosis y es fantástico porque se ve como debe de ser desde el enfoque multidisciplinar, que no son solo los médicos los que acuden, también son los fisioterapeutas que nos tratan, también son los nutricionistas, psicólogos, es decir, se da el abordaje que merece una enfermedad como esta. Y pues claro que sin esa colaboración sería mucho más difícil poder concienciar y poder hacer que haya más conocimiento de lo que padecemos y de lo que ellos van encontrando y que haya más investigación en esta enfermedad, porque no se dedican los recursos que se debieran. Y a otras localizaciones, pero cuando esta endometriosis invade los tejidos, que es su característica fundamental, y entonces profundiza dentro de los tejidos. La jornada surge en buena parte de mi experiencia personal como paciente, porque aparte de haber vivido lo que es el retraso diagnóstico, que vino bastante tarde, pues cuando luego he tenido crisis de síntomas fuertes, pues me he encontrado con que había muchos recursos que no se ponían a mi alcance, mucha información que me faltaba para mejorar mi calidad de vida. Aparte de lo que son los recursos médicos y ginecológicos, que por suerte he estado bien asistida, pero yo sentía que me faltaba todavía mucho por andar. Y al final era esa necesidad de que hubiera una vía, una integración, un coloquio entre profesionales de distintas áreas, que ya era pues no solo ginecología, también era fisioterapeuta, era unidad del dolor, era nutrición, y al final ese mapa es el que pues surgió, ¿no? Ponerlo ahí en la jornada para que estuviera accesible a las pacientes, a los profesionales, que no se quedaran solo en su área específica, sino que hubiera esa comunicación. Y también como profesora, yo no podía permitir, de alguna manera, tenía como esa necesidad de que mis estudiantes salieran también conociendo esa visión multidisciplinar que es necesaria para esta enfermedad, también para muchas otras que son crónicas, pero en este caso concreto para la endometriosis. Nuestros futuros médicos están allí. Necesitamos que conozcan para que no existan estos diagnósticos, para que sepan ponerse en el lugar de las mujeres. Es crucial. Las jornadas de endometriosis que hemos tenido ya las segundas han sido fantásticas. El que estemos nosotras en mesas informativas para abordar a los alumnos, ¿conoces? ¿No conoces? Ah, pues no conozco, pues yo tengo una hermana, pues yo tengo una novia, pues yo tengo una madre, porque ¿quién no conoce a 10 mujeres en su vida? Pues una de cada 10 va a tener endometriosis. Es crucial.
Ha habido bastantes estudiantes, sobre todo entiendo que de los que están haciendo la asignatura de ginecología. Podemos hacer, como se hace, ¿no? Eventos que son un poco mixtos, donde unimos a científicos, a clínicos, investigadores, pacientes, y como hemos hecho, ¿no? Ponerlo en YouTube a través del canal de UMA Divulga, que está disponible para que todo el mundo lo vea, de manera que es un impacto también social. Hace falta que las mujeres sepan que cuando tienen una dismenorrea, tienen un dolor menstrual, eso no es normal, no se debe normalizar. La sociedad tiene que ser consciente de que eso es un error. Desde ahí ya la paciente va a poder asistir, si en la atención primaria se tiene en cuenta, se deriva a unidades especializadas y luego desde los estamentos, que incluido la universidad, se dotan de recursos para que se haga más investigación, pues ahí está. ¿Dónde se hace la investigación en la universidad? ¿Dónde podemos hacer divulgación en la universidad? ¿Dónde formamos a los futuros médicos de atención primaria y después cuando hagan su especialidad de ginecólogo, etcétera? Pues parte casi todo de aquí, o sea que es que aquí es donde tenemos que movilizarnos. Algo muy importante en las pacientes endometriósicas es algo que no nos debemos olvidar los médicos que las tratamos, que es cómo se reinsertan social y personalmente en su medio, una vez que hemos acabado de intervenirlas, de tratarlas, etcétera, etcétera. Y eso es algo muy frecuente que le pasa a estas pacientes y que también le pasa a las pacientes oncológicas. Es decir, una vez que ya las hemos tratado, nos olvidamos de ellas. Estas pacientes necesitan reinserción, y necesitan reinserción porque han sufrido mucho, han pasado muchas vicisitudes dentro de su familia, dentro de su entorno, de su trabajo, y necesitan ese apoyo incluso después de salir del hospital. Mi deseo es, que creo que es una realidad, que empieza a resonar bastante la palabra endometriosis en el vocabulario de la gente, que cada vez estamos más concienciados de que el dolor menstrual no es normal, que hay que pedir ayuda, yo creo que eso es fundamental, y desde, bueno, al menos los protocolos que sé que se están implantando, ¿no? Como en centros de atención primaria de aquí de Málaga, con unas iniciativas maravillosas, pues van a ayudar a que, no sé, ese retraso diagnóstico que hay ahora mismo de media de 8 o 10 años, pues se acorte muchísimo y por tanto las consecuencias que tiene ese retraso en las pacientes que se empiezan a tratar tempranamente. Yo creo que eso es mi ilusión, pero creo que estamos en el camino para ello.